Bienvenido a nuestro canal de Corso y Rodríguez. Para los que no me conocen, me llamo Karime Aguilar Rodríguez, soy coach de registros akáshicos, terapeuta en sanación y también soy angióloga, leo el tarot terapéutico y pues más que nada me da mucho gusto verte por aquí nuevamente el día de hoy. El tema que voy a abordar el día de hoy sí es un tema que te va a incomodar. Si estás dispuesto a quedarte, pues te felicito porque vas a sanar. Y si no, pues no pasa nada, va a llegar tu tiempo para volvernos a topar en algún momento dado y poder obtener ese aprendizaje. El tema de hoy es patrón de trabajo. Sí, el patrón de trabajo, el patrón de, ahora sí, de los placeres de la vida, del ego, de vanidad, el patrón de que tengo que depender de un jefe para estar ahí. Muy bien. El patrón de trabajo emana desde nuestra infancia. ¿Por qué de nuestra infancia? Porque nos marcan con la educación, ¿no? La educación mexicana, la educación extranjera, la educación... Mientras más sepas, más eres merecedor, ¿sí? Que es una creencia errónea. ¿Por qué? Porque aunque sepas muchas cosas, aunque viajes por todo el mundo, aunque estés en esa zona de confort, siempre va a llegar alguien recomendado y te van a sustituir, ¿sí? Esa es la realidad, ¿sí? Entonces, el patrón de trabajo, bien me explico, el patrón de trabajo viene desde nuestra infancia. ¿Qué tienes que estudiar? Ahora sí, el preescolar, la primaria, secundaria, prepa y universidad, maestría, posgrado y postgrado, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que cuando estás pues sales del hogar, sales de esa zona donde estás todo protegido, ¿no? Y te sientes así, pues hagan de cuenta que sales, te diriges, si tuvieron nanas o niñeras, pues te das cuenta que ellas trabajan, ¿no? Por un servicio, ¿no? Entonces, ahí viene el patrón de trabajo. Entonces, te vas con la nana, llegas a una gran escuela, llena de niños, resbaladillas, columpios, maestros, hojas de papel, papel maché, papel de todo, ¿no? Resistol, todo. Entras al área de preescolar, ¿no? En el área de preescolar ya empieza el mecanismo a inducirte a las creencias que tienes que echarle ganas y que tienes que estudiar en escuelas federales. ¿Por qué? Porque las escuelas particulares son vistas como algo de que, como es particular, es patito. O sea, la típica creencia de envidia cuando alguien va a una escuela privada, ¿no? Gracias a Dios nuestro sistema fue mejorando y la educación se fue dando y las escuelas particulares hoy en día son muy buenas, pero también siguen estando las creencias. Llegas a una escuela privada, lo primero que vas a ver es misión y visión. Y ahí te das cuenta que te lo pintan bonito, de panorama, que vas a salir excelentísimo de esa escuela. Y cuando te das cuenta, changos, no era lo que yo quería, ¿no? Entonces, terminas preescolar, te vas a la primaria. Y te das cuenta que los mismos temas que ves en preescolar, lo ves en primero y segundo y tercer año de primaria. Son los mismos temas, aprender a sumar, a restar, nada más que en tercer año ya ves dividir, ¿no? Dividendos, fracciones, ya empiezas a ver otros tipos de áreas de matemáticas. Entonces, cuando no eres bueno en una materia, ya empiezan las creencias limitantes. Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo iba en la primaria, daban sellos. Y si tú no hacías una buena presentación, aunque no te gustara el tema, no tenías la libertad de decidir en esos momentos, sino tenías que escuchar al maestro. Y todavía recuerdo que el maestro estaba un escalón arriba. En las escuelas federales, yo estudié en federal, las escuelas federales tienen un escalón arriba y los alumnos abajo. Ahí te estás dando cuenta que te va a dar miedo y pánico escénico a hablar con un jefe. Y créanme, es así. O sea, así de simple, así de hostil es el sistema de educación. Entonces, si no me gustan las matemáticas, pongan ustedes, te ponían un sello, ¿no?
muy flojito, decían, ¿no? Y salía una abejita acostada en un panal, o no sabe lo que estoy hablando, salía un burrito como necio, ¿no? De que no podía escuchar, ¿no? Y los sellitos, los típicos sellos, ¿no? Entonces, pues te llenas de estrés. Hay niños que, en mi caso me pasó que hubo un momento en que yo me arrancaba el cabello, sí, del cabello, o sea, me arrancaba de acá, del estrés que tenía que sacar una excelente calificación, un diploma terrícola para enseñárselo a mis ancestros, que son mis padres, ¿no? Y más sin embargo, pues tenía que hacerlo porque si no era vista como mal hija. Entonces, cuando tú ya tienes esa presión primaria, o sea, primaria, todos estamos en la primaria, vamos a la casa de la abuelita. Ah, sí, la abuelita, la que vive abnegada a las creencias, a la iglesia, a todo, ¿no? A qué nieto es mejor o qué nieto es peor, o qué nieta es la que participa más, o qué nieto es el que no le echa ganas, o qué nieto es un tal y por cual y qué nieta es una tal y por cual. Entonces ahí empiezan las comparaciones. Entonces, como están en esos conflictos, los padres, ¿no? Con la educación, de que el que sepa más, pues va a ser el hijo perfecto. Y es ahí donde empiezan a fingir entre nosotros, entre primos, entre hermanos, entre todo, a fingir una relación que nunca ha existido, ¿sí? Nos tachamos de enemigos todos en la familia. Cuando estamos en la educación, todos somos enemigos, todos somos competentes, todos somos competitivos y todos somos, ahora sí, lo que es la competencia, ¿no? Entonces no hay ese amor. Lamentablemente se pierde ese amor y empieza el ego de competencia, empieza ahora sí, toda la familia a querer ser lo que tú decidas ser cuando seas grande. Empiezan las ideologías, no que si eres médico le van a pagar muy bien, va a viajar por el mundo, no que si es licenciado en abogacía, no, pues le va a ir excelentísimo, va a viajar y se va a desplayar. Cuando la realidad es esta, que nos meten y nos inculcan qué trabajos tenemos que merecer en una dependencia de gobierno, en una dependencia de Estado, lo que sea, pero tienes que ser parte de ser empleado y sigues siendo empleado toda tu vida. Lamentablemente, cuando no podemos ser observadores de eso, nos sentimos tan esclavos de todo, o sea, nos sentimos en ese ego de que, ay, ¿por qué no merezco lo mejor? ¿O por qué estoy siendo humillado todo el tiempo? ¿O por qué fulanita o fulanito me quedan viendo feo en el trabajo? ¿O por qué hablan mal de mí? Cuando ya hablan mal de ti y ya no haces caso a lo que es, créeme, vas por buen camino, vas por buen camino. ¿Por qué? Porque ya no estás tomando en cuenta las decisiones de otros, sino ya estás viendo tu realidad y ya te estás quitando la venda de los ojos. Entonces, termina la primaria con excelentes calificaciones, cuadro de honor, padrísimo, idiomas, padrísimo, ya empiezas a inculcarte con otras culturas para ser empleado. Entonces, vámonos a la secundaria, la etapa de transformación, la etapa de la niñez a preadolescente, porque todavía no somos adolescentes, somos pubertos, esa es la palabra, estamos en la secundaria, entramos a primero de secundaria, hay escuelas de todo tipo, niños que no triunfaron en las escuelas privadas, los reprobaron, los humillaron o se portaban mal porque no les gustaba ese sistema. Niños rechazados, le llamemos así, vienen a las escuelas federales y en las escuelas federales todos son rechazados, todos son de ese ámbito de que el que le ponga ganas pues es el inteligentísimo. En sí seguimos siendo el mismo sistema todos somos el clan de rechazados. Secundaria empieza la etapa de transformación, empieza la etapa de ir por aquello que te gusta. Hay talleres en las escuelas federales, hay talleres de computación, mecanografía, me acuerdo, costura, o sea, hasta eso ya habían técnicas, costura, música, habían creo que 4 técnicas, sí, en esa secundaria donde yo estudié. Más sin embargo, pues tienes que echarle ganas, o sea, tienes que seguir echándole ganas porque
tus padres dependen de gobierno y tus padres ganan bien y siguen siendo trabajadores y ascendiendo categorías para seguir siendo renombrados y siguen con esas creencias, y tú con tus cambios de pubertad a adolescente estás en un sistema de estrés, y es ahí donde empieza a brotar el acné, empieza a sentirte la cara grasosa, se empieza a convulsionar todo tu cuerpo por estos cambios, sudor excesivo, empiezan a haber muchos cambios en la secundaria. Pero ya empieza la distracción, ya empieza el gusto por tal personita, las cartitas, la manita sudada, ya empieza ese amor nuevamente a enloquecerte, ¿no? Pero ya no es un amor, como dijéramos, no es un amor malo, sino es un amor de conocer, de ver que realmente no solamente es la secundaria, sino también las personas ven en ti lo que yo veo en ti, que eres maravilloso y maravillosa. Entonces, esa situación, vas a ver todo tipo de maestros. En las escuelas federales hay muchos maestros, de cada materia hay muchos maestros en la secundaria. Entonces siguen con ese mismo sistema, siguen con esas creencias, siguen estando en esa zona, en ese escritorio, sentados esperando calificaciones y recibiendo un sueldo quincenal. Y más sin embargo, no ves más allá, sigues estando en el mismo ámbito de trabajador, patrón de trabajo bien marcado. Y más sin embargo, ya empiezan tus hobbies. Me acuerdo. Uno de mis hobbies era tocar la guitarra, tocar el violín, me gustaban las uñas, veía que a algunas de mis parientes les gustaban las uñas, y más sin embargo, yo quería seguir creciendo, ¿no? En lo emocional, en lo bonito. Viajábamos a otros estados a conocer México, y más sin embargo me sentía vacía. En esa etapa de 13 años a 16 años es una etapa muy muy vacía. ¿Por qué? Porque no ves que alguien te llene, no ves el arte, ¿me entiendes? Ves que tienes que tener un sueldo, tienes que seguir estando en esa zona de confort, tienes que seguir rompiendo esas creencias, pero no lo quieres ver porque por caer bien a todos necesitas atención y no eres responsable de ti, o sea, necesitas esa atención de papá y mamá, ¿no? Que eso es lo más profundo, ¿no? Entonces sigues estando en esa zona, viajas, regresas a lo mismo y termina la secundaria, cuadro de honor nuevamente, felicidades, ¿no? En la escuela pública es un honor tener a alguien sabio, pero en sí no es que sea sabio, no es que te guste, sino sigues cumpliendo el patrón de trabajo de mamá y papá para que todos ellos te acepten. Y al final al cabo, eso no vale en ti. ¿Por qué? Porque te estás transformando en esas creencias, hasta estás agarrando la forma de vestir como eran tus padres, o sea, estás agarrando esas creencias que no son tuyas, o sea, eso no es tuyo, vaya. Entonces, empieza la prepa, ¿no? Federal nuevamente, ¿no? Particular, padrísimo. Me ofrecieron particular, rechacé lo particular, me fui por lo federal porque no quería hacer un gasto para mis padres, porque al estudiar en una particular lo ven como un gasto. Recuerdo que a mí en lo personal me daban 50 pesos semanales, 10 pesos por día para gastar en una botella de agua, y era tan poco, pero para mí era muchísimo, porque todavía tenía que conseguir para mis pasajes de colectivo, y más sin embargo me pude acomodar, ¿no? Ya empieza el comodín, ¿no? Ya empiezas a aceptar estos grupos de presión en la prepa, donde no eres aceptado por lo que vas a hacer. Ya empiezan los mecanismos de patrón de trabajo muy marcados, como no tienen idea, muy marcados. Entonces, empiezas a aceptar qué vas a hacer en la vida. Docencia, entraba derecho, entraba leyes, entraba todo tipo, maestros, entraba de todo, el tema más light. Música, los artistas, lo que no, y todavía para el colmo, los maestros de música, con el perdón de la expresión, faltaban a sus clases y no te motivaban a hacer tu sueño realidad.
Por eso les estaba pagando gobierno, para que te quedaras sentado ahí durmiendo. O sea, eso no era la motivación que uno necesita. Está higiene y salud, que ya empiezan los futuros químicos, médicos, todo, ¿no? El régimen cuadrado de todo. O sea, probablemente cada ser humano vivió sus obstáculos y sus temas en esos momentos. Y están por último, los que les encantan las matemáticas, ingenieros, en todos los sistemas, ¿no? Pero sigues estando en esa zona de confort. Y empieza nuevamente el amor, la chispa por revivir ese hobby que te late, eso que quieres hacer, pero más sin embargo tienes aún 17 años, todavía no llegas a los 18 y más sin embargo tu opinión no importa, ¿sí? Esa es la realidad, que a esa edad tu opinión te toman a loco, no sabes lo que quieres y empieza a bajar tu vibración nuevamente y te empiezas a comportar como una persona gris, una persona sin vida, una persona que no le ve el sentido de las cosas y más sin embargo sigues estando en esa etapa, porque cuando tú sigues estando en esa etapa de la prepa, créeme, vas a seguir recordando la prepa, o sea, época pasada, o sea, ya no es tu vida ahí, sino tu vida es más allá. Entonces, terminas esa preparatoria, ya no cuadro de honor, pero ya te vas restableciendo, vas encontrando la vanidad, ya empiezas a ver y a notar que ya no eres esa niña, ¿no?, indefensa, sino te vas dando cuenta, o ese niño indefenso, te vas dando cuenta que necesitas tener vanidad, necesitas hacer ejercicio para caer bien en un grupo social. Necesitas operarte, necesitas sentirte lleno cuando en realidad te sientes vacío, necesitas atención. Esa es la etapa de la preparatoria, mis queridos y mis queridas, y si suena demasiado preocupante porque no muchos comprendemos esa situación, no muchos comprendemos esa situación. Ya vemos a las parejitas como interés, ay, con él me voy a quedar o con ella voy a hacer lo que yo quiera. O sea, no es así, corazones, no es así. Las parejas en sí venimos confundidas porque patrón que repetimos, creencias que son la pareja, entonces tenemos que romper con eso y esa es la etapa de la preparatoria, ¿sí? Ya empiezas a darte cuenta que ya es una necesidad manejar porque necesitas tener un carro para ser aceptado en cualquier área de tu vida, ¿sí? Ya empiezas a notar que si manejas moto o manejas un coche, ya empiezas a notar que necesitas atención, ¿sí? Entonces termina la etapa de la preparatoria. Para los que siguieron igual y siguieron en esa misma zona de confort, felicidades. Pero para los que rompieron esos paradigmas y su título quedó ahora así atrás y empezaron a hacer otra cosa y empezaron a hacer púrpuras, dijera Juan Diego Gómez, encantada con ustedes. Felicidades aún más. Entonces vamos a la universidad, ¿no? En la preparatoria, en las escuelas federales te implican un test, ¿no? Un test donde realmente donde te gusta, es demasiado obvio. Entonces, para quedar bien tenías que contestar las respuestas lindas, pero en sí, en tu interior, estás haciendo y te estás mintiendo que eso no era tu vocación, queridos y queridas. Entonces, ese test confundible, no tuviste la asesoría en la escuela federal, así son. En las escuelas particulares, ve con la psicóloga la primera que veas. Igual están en la misma situación, seguimos estando perdidos y no sabemos cómo ser adultos. O sea, ese es el pero de las cosas. No sabemos cómo ser adultos y tenemos que aprender a ser adultos, ¿sí? Más sin embargo, seguimos creciendo con estas creencias y vámonos a las escuelas, ¿no? Un montón de escuelas, te lo pintan padrísimo, hay folclore, hay baile, hay karate, hay todo, hay para escalar, para entretenerte de ese patrón de trabajo que todavía sigues ahí en esa zona de confort. Entras a las escuelas federales y lo primero que ves es un sol enorme, porque hasta eso tienes que aceptar tu alma mater donde estás estudiando y aprender a convivir con estas personas que también se sienten vacías porque siguen repitiendo ese sistema de educación. Entonces, ya empiezan a darte cuenta que la inversión de la primaria, del preescolar hasta la universidad, es una inversión tan grande que lo puedes hacer en un emprendimiento desde los 4 años de edad. Desde los 3 años de edad ya puedes decidir qué es lo que quieres hacer de tu vida.
¿entienden? Es un sistema que nos viene cegando a todo el sistema, pero es un momento en que ya dices, ya es momento de despertar, ya es momento de ver lo que realmente es el emprendimiento y a ir por ello. Pero más sin embargo, tienes que quedar bien con nuestros ancestros por sus creencias que ellos no pudieron realizar cuando eran jóvenes. Tenemos que quedar bien con ellos y más sin embargo, tenemos que conseguir esa carrera, ¿no? O esa maestría o ese posgrado. Más sin embargo, estudias la carrera, ¿sí? Entras a la universidad que quieres, ¿sí? Porque es al particular por quedar bien con la familia. Ah, es una escuela chingona, ¿no? Va a aprender mi hijito, mi hijita. Pero más sin embargo, te das cuenta que no eres tú realmente el que está pisando esa escuela. Es tu ego de vanidad, es tu ego de creencias que quiere seguir estando en esa zona de confort, ¿sí? Es una zona tan minuciosa que cuando ya por inercia escribes tu nombre, ya dice licenciado tal, cuando en sí no eres nada, ¿sí? Estamos todos sin nada, mas sin embargo necesitas el billetón para vivir cada día, ¿sí? Y por ser un nombre, un título o algo, ya te sientes realizado, pero tu vida sigue estando vacía. Entonces, terminas en la universidad, padrísimo, terminas todo, eres bueno en la escuela, pero empiezas a notar que ya no encajas con nadie. Y por preocuparte por los demás, porque los demás crezcan, o porque los demás son egoístas contigo, tú no aprendes ese aprendizaje, tú también tienes que ser egoísta, pero gracias a Dios no lo aprendiste. Y gracias a Dios por eso estás viendo este video. Y gracias a Dios ya saliste de esa zona de confort que no necesitas ser igual que los demás, sino necesitas ser tú realmente. Mas sin embargo, terminas la universidad, tu título, todo, tu toma de protesta, todo padre, chido, qué padre. Entonces empieza nuevamente este sistema de creencias y empiezas a irte por una maestría. Porque digo, bueno, si en algún momento no fui bueno en esta situación, tal vez en la maestría voy a poder reacomodar eso de esos errores que aprendí en el momento de estudiar. Otra inversión más, otros pesos más, ¿no? Otros dólares más. Y más sin embargo, te das cuenta que tu mismo ego quiere tapar esa esencia tan bonita que tienes para emprender y ser la persona que tú eres. O sea, tienes que esperar un título para que tus papás reconozcan que eres bueno emprendiendo, cuando eso puede ser desde mucho más antes, desde los 4 años de edad, no ahorita. Desde los 4 años de edad ya puedes decidir qué es lo que quieres realmente. No podemos ver a los niños, ay, es que él no puede decidir lo que va a hacer. No, los niños son tan inteligentes que ya ellos ya saben qué van a hacer. Y hay que apoyarlos, hay que revivir sus sueños. Si a ti, o a mí, o a todos no cumplieron nuestros sueños, nuestros descendientes no tienen la culpa. Al contrario, ellos van a ir a sanar ese patrón de creencias, de patrón de trabajo, para ser unos emprendedores excelentísimos. Créanme, excelentísimos. Mas sin embargo, terminas la maestría. Ya te casas, tienes tus hijos, todo padrísimo, pero sigue estando ahí ese vacío. Y al pasar el tiempo, haces tu posgrado y postposgrado y te vas y sigues estudiando y te das cuenta que sigues siendo ese vacío, esa persona sin gracia, ¿sí? Esa persona gris, que en esa persona no eres tú, es tu ego. Pero más sin embargo, como dijéramos, no voy a escuchar, me voy a hacer sordita. Bueno, pues no voy a hacer lo que a mí me gusta, pero sí voy a cumplir con un patrimonio para dar en la casa. Pero más sin embargo te das cuenta que tus quincenas se van rápido, tus mensualidades se van rápido, porque están estos estereotipos de tiendas comerciales que tienes que pagar, tienes que liquidar deudas, tienes que realizarlo. Y más sin embargo, ¿dónde vas a conseguir más dinero para liquidar deudas? Más sin embargo, tarjetas de crédito, y sigues estando en esa rueda
de confort, en esa zona de patrón de trabajo, y no te das cuenta, mi querido y mi querida, que el emprendimiento puede liquidar todas tus deudas, ¿sí? ¿Lo puedes realizar? Claro que sí, pero necesitas esa autoestima y tirarte al vacío del miedo para ver lo que realmente estás hecho y hecha y para ver cuál es tu misión de vida, ¿sí? Pero si te vas a quedar en ese ego de qué dirán los demás, créeme, si te la vas a vivir así, te la vas a vivir endeudado siempre. Pero es muy importante no tener vergüenza y sacar realmente tu arte. Tu anatomía es un arte y tú tienes que ser un arte en donde tú quieras, ¿sí? En donde tú quieras. Y nunca es tarde para emprender. Nunca es tarde para emprender. No con revistas de Avon o de Natura o con vender perfumes o con vender cosas que ya tienen un dueño. Tú tienes que ser dueño de tu propia marca. ¿Por qué? Porque estás rompiendo esos paradigmas de dar trabajo a quienes realmente lo necesitan, para los que viven en ese patrón de trabajo, ¿sí? Para los que no viven en ese patrón de trabajo, tú tienes que ser jefe de tu empresa para que crezca cada día, y más sin embargo, Dios te lo multiplica, porque mientras más emprendas, tus creencias se van rompiendo. Pero si sigues estando en ese ego de vanidad y no te gusta la carencia, ni el sufrimiento, ni las ganas de poner ganas a tu emprendimiento, sigues estando en esa zona de confort y sigues idealizándote con personas en esa zona de confort, ¿sí? Esa es la realidad. Sí, duele, la verdad duele, pero es mejor saber la verdad a una mentira. La realidad es así y el patrón de trabajo es así. Y más sin embargo, nos siguen estando estos paradigmas. Cuando ya nuestros ancestros fallecen, siguen estando esas voces de que no lo hagas, o las voces de regaño de que, ay, aquí la estás cajeteando. Tiene que ser de esta forma. Esas voces suaves que nos vienen en los pensamientos a las 3 de la mañana, 5 de la mañana, 12 de la noche, 10 de la noche, 8 de la noche, hay que romper por ello, hay que ir por ello. Esas emociones no son tuyas, son de tus ancestros, y déjalos a ellos que su evolución espiritual los lleve para que no te interfieran en tu energía, en tu campo magnético, ¿me entiendes? Sal de esa zona de confort, ve más allá de tus sueños. Yo sé que puedes. Yo sé que si yo pude, tú puedes. Yo sé que salir de eso da miedo, pero es preferible sentir nada más miedo en ese momento y ya de ahí despegar. Ahora sí, ve, nada, sal de esa zona de confort, lee, implementa tu lectura. ¿Para qué? Para que creas libros. Hay tanto que hacer en este mundo. Lamentablemente, espero en Dios que ya pongan una escuela donde realmente ayude a emprender, ayuden a orientar a esos niños que tienen sus sueños, ser bailarina de ballet, ser actriz, ser lo que tú quieras, hasta ser sanadores, terapeutas, todo lo que tú quieras, hasta ser también músicos, ¿sí? Hay muchos músicos, corredores de carrera, la Fórmula 1, por ejemplo. Yo me alegro, me da mucha felicidad que hagan su emprendimiento, ¿sí? Un ejemplo es Checo Pérez, ya está haciendo su autopista en Mérida y más sin embargo sigue siendo su pasión correr, pero ya vive de su emprendimiento. ¿Y por qué tú no puedes? Hay mucho por delante. Si te gusta la construcción, construye casas, véndelas. Si te gustan las uñas, métete a un curso de uñas. Haz lo que realmente vienes a hacer en este mundo para que tu dinero todavía se multiplique y se triplifique aún más. Y para los que viven en ese patrón de trabajo, todo lo bonito, todo lo maravilloso en ti, todo lo que sean tus beneficios, nosotros como emprendedores los disfrutamos. Mas sin embargo, tus logros son nuestros logros. Así que a moverse, a emprender, hagan, rompan creencias. Yo sé que pueden. No están solos. Yo siempre los voy a estar acompañando en todo lo que ustedes decidan hacer. Muchas bendiciones.
Me despido y espero más que nada que esta reflexión te haya ayudado. Te mando un fuerte abrazo, un enorme beso y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Bye.